Muchas gracias. ¿Me oís bien si me acerco así al micrófono? ¿Podéis, por favor, levantar la mano en la parte posterior si me oís bien? Sí, gracias. Si tenéis problemas, si no me oís, por favor, me hacéis una señal e intentaré ajustar un poco el micrófono. Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí. Durante muchos años he oído hablar de esta conferencia, he oído hablar a mis colegas de Proyecto Cero e insisto, estoy encantada de estar aquí para compartir con ustedes mi trabajo. Gracias. Y los que estáis en la parte central, me gustaría que os sentaseis junto a otra persona, que no estéis sentados aislados, porque en algún momento os pediré que habléis con la persona sentada a vuestro lado. Así que si estáis en el centro de una fila y si no tenéis nadie a derecha o izquierda, por favor, acercaos a otra persona. Vamos a ajustar un poco los micrófonos. That's fine. Okay, is that better? ¿Mejor así? ¿Me oís mejor? Me siento como Madonna con este micrófono. Bien. ¿Más ajustes? Antes de pasar al contenido central de mi charla, quisiera hablar un poco acerca de los distintos sombreros con los que vivo, las distintas actividades que desempeño y la perspectiva de mi trabajo centrada en los adolescentes y el mundo digital. Soy investigadora de Project Zero, en primer lugar. Desde hace 12 años trabajo con otros colegas y con Howard Gardner en un proyecto que se llama el Good Project y hemos estado estudiando la responsabilidad social y la ética. Así es como empecé a interesarme en la ética digital. Ya más recientemente he estado trabajando con Shari Tishman y Dave Perkins en distintos proyectos. También por ejemplo, en el pensamiento. La forma del pensamiento también es algo muy importante en mi trabajo y esto también es algo de lo que hablaré hoy. También soy socióloga y por ello siempre me ha interesado los contactos sociales y las estructuras sociales y su influencia en nuestras creencias, en nuestras formas de vida y en nuestras formas de pensar. Así que lo que voy a compartir con ustedes hoy está un poco en la intersección de estos tres ámbitos: la ética, el pensamiento y los contactos sociales. Y hoy me centraré sobre todo en el mundo y en el aspecto digital. Algo importante que decir, puesto que estamos en este lugar. El contexto de mi investigación ha sido los Estados Unidos. Los ejemplos que compartiré con ustedes y los jóvenes que voy a analizar con ustedes son americanos, son ejemplos de los Estados Unidos. Y soy consciente de que los Estados Unidos tienen un contexto cultural específico, así que me interesará mucho hablar con ustedes de otros lugares para saber si las cosas que yo he observado en investigación en Estados Unidos es comparable con sus observaciones en España o en otros lugares del mundo de donde puedan provenir. Bien, ese es el trabajo de Disconnected, esa es mi ubicación en los Estados Unidos y también quisiera decirles que soy madre de dos niñas de 5 y 9 años. Así que cuando pienso en el mundo digital es algo que me importa mucho cómo mis propias hijas lo consideran y manejan los problemas vinculados al mundo digital cuando sobre todo están en foros como por ejemplo mi hija de 9 años está un poquito obsesionada, por ejemplo, con algunos juegos online. Así que veamos rápidamente lo que voy a querer abordar con ustedes. Primero, quisiera hablar de los problemas vinculados, es decir, mostrándoles una serie de historias para ver los problemas de los que vamos a hablar. Después encuadraré por qué es importante ver los aspectos éticos vinculados a Internet y, sobre todo, centrándonos en los adolescentes y los jóvenes. Después también compartiré
explicaré ciertas ideas que vienen del libro que hemos publicado junto con una serie de colegas hablando de los estados mentales, actitudes mentales de los jóvenes y esa investigación. Y eso nos llevará a hablar de distintas formas de pensar acerca de Internet y también hablaremos de ese término del de la desconexión y después también hablaré de qué significa todo esto para la educación y hablaré de cómo desarrollar enfoques que sean conscientes con respecto a los problemas a los que nos enfrentamos. Bien, ¿qué significa el término de ética digital? Para comenzar, antes de entrar al meollo de la cuestión, quisiera invitarles a todos ustedes a pensar en ello, pensar en algunos rasgos de Internet que plantean problemas éticos en su mente. Quisiera que ahora hablen con la persona sentada a su lado y piensen juntos en eso, desde su perspectiva y desde su punto de vista, cuáles son los problemas morales y éticos que nos plantea Internet y que nos plantea la vida digital. 2 minutos, por favor, de conversación con sus vecinos. Gracias. Okay, about 30 more seconds. 30 segundos más. All right, I'd love to. Bien, y ahora quizá hay algún voluntario que quiera compartir con nosotros un poquito lo que habéis hablado en estos minutos. 1 o 2 voluntarios. ¿Alguien quiere, por favor, ponerse de pie? Muy bien, gracias. Sin micrófono no podemos traducir, perdón. Eso es fantástico. Sí, lo que
Ella es directora de una escuela de niñas en Australia y estaba hablando de ese nuevo acceso a la información acerca de la sexualidad en Internet. A veces el acceso a pornografía y qué significa eso para los niños y los jóvenes vinculado, por ejemplo, a la privacidad. Sí, eso me parece que es interesante. ¿Alguien más? ¿Algún otro voluntario? ¿No? Ahora, vale. Bueno, nosotros, yo en verdad, lo que estaba hablando, yo soy profesora infantil de 0 a 3 años en una escuela de Valencia, aquí en España, y un poco lo que hemos compartido es que nos genera siempre cierta inquietud la prevención. Aquí parece que hay un enfoque de adolescentes, pero es que yo ya siento y vivo que tengo problemáticas con niños desde primeras edades. A mí me angustia muchísimo cuando voy a un restaurante y veo al papá, mamá comiendo y un niño con una tablet. Veo a un bebé con una tablet. Para que coma, le pongo la tablet. Entonces, el mal uso que ya hay en edades tan tempranas me parece increíble. At very early ages. Thank you. So someone was... Sí, claro, no hablo castellano, desgraciadamente, pero sí, ya me han traducido su pregunta. Sí, niños, hablaba usted de los niños, ya a edades muy tempranas ya están expuestos a la tecnología, ¿verdad? Y claro, lo importante que es para su desarrollo, eso es importantísimo. ¿Alguien más, por favor? ¿Quizá ha habido algún otro tema que hayan abordado? Hemos hablado de la privacidad. Privacidad de individuos y sí, de la privacidad y de la intimidad de los individuos, de la nuestra y de la de los demás. Sí, todos estos temas son muy importantes. Y claro, no les prometo que pueda abordarlos todos en esta charla, pero sí que creo que voy a hablar de algunos recursos vinculados a estos problemas. Sí, el problema de la privacidad, de la intimidad, es algo que a mí también me inquieta mucho. Esta noche haré un taller en donde me centraré en eso, en la ética de la privacidad en los espacios de Internet de online. Así que muchas gracias. Y ahora lo que quisiera es profundizar un poco y hablar de los asuntos o los problemas éticos vinculados a Internet. Y para ello quisiera mostrarles alguna historias que son reveladoras, que nos hablan de estos desafíos de Internet, pero bueno, también veremos cómo ofrecen oportunidades positivas también para los jóvenes. Como he dicho antes, son casos de Estados Unidos y también son historias de hace 2 años. Está claro que ha habido eventos recientes en los Estados Unidos que hace que, aun siendo historias de hace 2 años, estén también ahora de plena actualidad. Primera historia, sí, algo que ocurrió en Facebook, que involucró a un grupo de oficiales de policía de Nueva York, del Departamento de Policía de Nueva York. En septiembre del año 2011, las autoridades del Departamento de Policía se dieron cuenta de que un grupo de oficiales de policía habían participado activamente en un grupo de Facebook que se llamaba No More West Indian American Detail, es decir, que no queríamos más gente que viniese de las Antillas holandesas, es decir, protestaban un poco contra su involucración. Entonces ellos estaban ahí, quisieron evitar una celebración, un evento que tiene lugar en Brooklyn, protagonizado por personas que vienen de esta región de las Antillas holandesas. Entonces, ese grupo de Facebook hablaba de los participantes como salvajes y animales y hablaban de que muchas veces había que detenerles y que incluso que se eliminasen y matasen entre sí. El grupo estaba integrado por 200 participantes, 16, es decir, y miembros de la policía
policía, pero también otros participantes que podían ser funcionarios, por ejemplo, o personas del departamento de bomberos. Así que esta página era pública y claro, mucha gente del departamento de policía desconocía su existencia, pero alguien hizo una investigación con respecto a este policía y lo encontró en ese grupo de Facebook. Antes de que los miembros del grupo pudiesen borrar y eliminar la página, los abogados crearon una copia digital con todos los contenidos expresados por estos policías y los compartieron con la prensa y con los periodistas. Así que este grupo de Facebook, claro, todo el mundo se hizo eco de ello y de lo que habían dicho estos policías. Al mismo tiempo, 17 oficiales de policía tuvieron que seguir un régimen disciplinario fueron amonestados. Vivimos en un mundo en el que Facebook y otros medios puede generar problemas. El ejemplo está aquí, de una forma muy perturbadora. Por ejemplo, aquí, esto era un ataque racista. Otra historia ahora de Ohio, en Estados Unidos, donde en el año 2012 una niña sufrió un asalto sexual. Fue violada por un grupo de chicos, de adolescentes, después de una fiesta. La chica fue atacada y, entre tanto, distintas personas fotografiaron y grabaron la escena que después compartieron en Instagram, en Facebook, en Twitter y también utilizando distintas aplicaciones. Un vídeo de 12 minutos y medio. 12 minutos y medio, la gente que simplemente estaba allí mirando, además se reía de lo que estaba sucediendo. Estos datos formaron parte después, claro, cuando se juzgaron a este grupo de jóvenes. Este es otro ejemplo de cómo las redes sociales pueden utilizarse de una forma muy, muy negativa y deshumanizante. Y tenemos que preguntarnos, ¿pero en qué estaban pensando? Este caso también es un ejemplo que muestra cómo los medios participativos pueden utilizarse con un buen fin. Y es que está claro que nos abren los ojos para que esto no pueda seguir sucediendo. Samantha Stendhal, una adolescente, seguía un grupo, estaba siguiendo este juicio contra estos adolescentes y cada vez más se sentía más y más enfadada por lo que iba oyendo acerca de lo que ese grupo de estudiantes, de futbolistas, habían hecho a esta niña violada. Entonces decidió crear ella también un vídeo en donde decía una respuesta necesaria a lo que ha ocurrido en Steubenville. Veamos el vídeo de Samantha Stendhal. Mira, aquí está, en el sillón, tumbada. Adivinad, ¿qué voy a hacer con ella? Yo soy un hombre, así que la voy a tratar con respeto. Un vídeo breve, pero con un mensaje importante a los adolescentes acerca de cómo hay que tratarnos, cómo hay que tratar a las mujeres. Algo sencillo, pero en respuesta a lo que había ocurrido. Y existen también otros ejemplos muy positivos de cómo podemos utilizar Internet para contrarrestar esas cosas tan negativas. En las 2 últimas semanas en Estados Unidos hemos asistido a el asesinato de 9 personas de raza negra mientras estaban rezando en South Carolina, y eso nos ha llevado a expresiones de protesta en los medios sociales y que han ido sumándose a una campaña que se llama Black Lives Matter, la vida de las personas de raza negra importa, una campaña en Twitter. Ha habido distintas celebraciones también y distintos eventos, claro, también, por ejemplo, un apoyo al matrimonio homosexual. Las redes sociales también pueden utilizarse, por supuesto, de una forma positiva que tenga un gran impacto, pero si recopilamos estas historias y ejemplos, esto revela que, claro, que este es un arma de doble filo, Internet. Podemos utilizar Internet para perpetuar el racismo e ideas deshumanizantes, pero también podemos utilizarlo de una forma positiva.
y profunda. Así que a mí me interesa saber cómo piensan en Internet los adolescentes, cómo piensan en el potencial de Internet y cuáles son sus implicaciones en su comportamiento, porque Internet forma parte fundamental de sus vidas. Así que si hablamos de los jóvenes, yo creo que esto lo publicó el New Yorker. Mucha gente cree que los jóvenes o que los niños de hoy en día ya nacen siendo ciudadanos digitales, que ya nacen teniendo un teléfono en las manos. Y sí, claro, uno de los participantes ha hablado también de cómo eso les inquieta, ¿verdad? El acceso que tienen los niños ya desde que son casi bebés. ¿Cuál es el impacto? Esto es una cuestión esencial. Estas tecnologías no van a determinar cómo van a ser los jóvenes, no van a determinar precisamente cuál es nuestro carácter, pero sí que van a tener una influencia, puesto que nos ofrecen oportunidades o limitaciones de acción que pueden dar forma a la identidad de los jóvenes y pueden también formatear su identidad y sus formas de expresión. Muchos educadores han estado investigando el impacto de las redes sociales en el aprendizaje. A nosotros nos ha interesado verlo sobre todo desde el punto de vista humano y global. Gardiner y otro colega, Hattie Davis, han publicado un libro que se llama, centrándose en esta generación, The App Generation, y su influencia, la influencia de las redes sociales, por ejemplo, en la privacidad, en la intimidad, el hecho de que pueda haber acceso a contenidos sexuales, cómo afecta también a nuestra identidad corporal, cómo afecta a nuestra imaginación. Pero aquí nos hemos centrado en ver cuáles son el impacto moral, cómo las redes sociales tienen un impacto en cómo piensan los jóvenes acerca de temas clave que son importantísimos si los ponemos en el contexto digital. Esta semana, Howard Gardner compartió con nosotros este trabajo y habló de estos 5 elementos dentro de nuestra investigación. Y simplemente quisiera evocar cuáles son esas cuestiones clave. Primero, la identidad. Cómo los jóvenes expresan y exploran sus identidades. Y cuando esa expresión muchas veces puede llegar a herir a otra persona, ¿sí? Nuestra forma de expresarnos hiere a los demás. Credibilidad. Cómo evaluar la credibilidad no solamente de las fuentes de información, sino también la de los individuos con quienes estamos interactuando. El sentido de privacidad, de intimidad que ustedes también han evocado. Los jóvenes cómo piensan en su propia intimidad y privacidad y también respetan la privacidad de los demás en esas redes sociales. También cómo piensan en el concepto de propiedad, de autoría, sobre todo cuando hay tantas herramientas para copiar, pegar. Eso está cambiando también nuestras nociones, ¿verdad? La idea de la propiedad. Y por último, la participación. Cómo creamos normas en las redes sociales que guíen nuestra conducta, por ejemplo, a la hora de los comentarios que damos a fotos o a ideas. Yo creo que estos elementos, todo ello, siempre han sido rasgos esenciales de la vida moral de los humanos, pero creo que son ahora mucho más significativas, tienen una importancia ética que se ve realzada por distintas cualidades intrínsecas a los entornos digitales. Así que ahora hablemos un poquito de esas cualidades de los entornos digitales. Primero, la naturaleza participativa de las redes sociales. Los medios ya no son pasivos, podemos crear contenidos, podemos comentar los contenidos de otras personas. En segundo lugar, nuestra comunicación suele ser asíncrona y eso puede ser positivo en el sentido de que no tiene lugar de forma simultánea. Enviamos un email y no esperamos una respuesta inmediata, aunque a veces así sea, pero esta naturaleza asíncrona quiere decir que podemos tomarnos nuestro tiempo para reflexionar respecto a lo que vamos a querer decir y a veces puede crear algún problema de comunicación. A veces también, la comunicación se suele basar en textos y nos falta el audio que muchas veces nos permite ver cuál es el tono y es cierto que nos puede llevar a interpretaciones erróneas. También tenemos oportunidad de
actuar anónimamente en espacios como Facebook. Claro, se alienta a utilizar los nombres reales. No podemos ser anónimos en todas partes, pero a veces la gente tiene cierta sensación de ser anónimo. Y además aquí hay algo que llamamos y es la longitud de los brazos, es decir, la distancia a la que estamos hablando de la gente. Claro, hay una distancia, ¿verdad?, entre nosotros y los demás cuando nos comunicamos con ellos. Es muy fácil postear algo y muchas veces los efectos van a ser invisibles. ¿Cómo manejar todos estos elementos? Un académico, Dana Boy, habla de la persistencia, la reproducibilidad o replicabilidad y de la capacidad de investigar los contenidos digitales. Es decir, los contenidos se quedan ahí, son persistentes, los podemos copiar, replicar, los podemos copiar y pegar y pasarlos de un lugar a otro. Y también, claro, todos sabemos que todo el mundo pues utiliza Google, se pueden investigar y hacer búsquedas. ¿Cuáles son las implicaciones de todo ello? Y luego, claro, Twitter y Facebook son redes públicas. Podemos compartir contenidos e información con un público muy amplio. ¿Cómo gestionamos ese poder y sobre todo cómo lo gestionan y consideran los jóvenes? Todas estas cualidades no son intrínsecamente ni buenas ni malas, no. Se trata de saber cómo las utilizamos, cómo las usamos y llevamos a la práctica. Eso es lo más importante. Y esto nos lleva a otra idea, y es la de saber cuáles son nuestros hábitos, nuestras costumbres, cómo nos conectamos, nuestros hábitos de conectividad. Sherry Turkle, un investigador, dice que los jóvenes es gente que está always on, siempre conectados. Y lo inquietante es que eso les deja menos tiempo, por ejemplo, para la reflexión, para tener o llevar a cabo una reflexión autónoma, que eso forma parte integrante del desarrollo de la identidad y también del desarrollo de nuestra moralidad. También tenemos tendencia a ser multitasking, a desempeñar muchas tareas al mismo tiempo, a pasar de una tarea a otra, y eso también pues impide que tengamos oportunidades de reflexión moral. Todo se mueve demasiado deprisa. Y también el potencial de vernos expuestos a distintas perspectivas y percepciones. Y muchas veces acabamos como una especie como de burbujas o filtros en conversaciones con gente que tiene perspectivas o un pensamiento que es bastante similar al nuestro. Y entonces eso nos impide aprender de los demás, puesto que estamos en esos foros de gente que piensa como nosotros. Estas cualidades y nuestros hábitos de conectividad son esenciales y tenemos que considerarlas y explorar, para así poder explorar cuál es el impacto moral de esta era digital. Así que teniendo todo esto en cuenta, ahora quisiera mostrarles cuál ha sido nuestra investigación. El proyecto se llama Good Play, buen juego. Y aquí se trataba de investigar estas cuestiones. Los jóvenes, ¿cómo piensan ellos acerca de sus vidas online en Internet? ¿Qué tipo de consideraciones guían las decisiones que van tomando cuando van, por ejemplo, a postear contenidos, comentarios o fotografías en estas redes sociales? Y además, ¿cómo responden a los dilemas morales o éticos cuando se enfrentan a ellos? ¿Son conscientes? ¿Son conscientes de estos dilemas los jóvenes? Así que en nuestra investigación hicimos una serie de entrevistas y hablaremos también de ellas ahora. Hablamos con más de 100 jóvenes de edades comprendidas entre 10 y 25 años y también hablamos con 40 adultos porque queríamos comprender hasta qué punto la perspectiva de los jóvenes difería, en qué medida difería de la perspectiva de los adultos. Hubo también un trabajo en el que colaboramos con otros grupos para crear distintos materiales con distintos socios y aliados. Y en este libro, en Disconnected, nos hemos centrado en 3 aspectos, en 3 temas de los que ya he hablado: la privacidad, la propiedad y la participación. Y ahora lo que quisiera hacer con ustedes es centrarnos en estos 4 elementos. ¿Y cómo me gustaría abordarlo? Desearía
abordar, por ejemplo, cómo abordan el habla los jóvenes en las redes sociales, su propio habla y el habla y la forma de hablar de otros individuos. Es decir, se trata de saber en qué están pensando cuando escriben un tweet o un mensaje de snapshot o cuando ven lo que otros jóvenes u otros adultos han posteado en esos espacios. ¿Cómo lo abordan? ¿Cómo lo tratan? Va a haber una serie de cuestiones primero que plantearnos. Cuando hablamos de la participación, por ejemplo, cómo nos tratamos los unos a los otros en Internet, cómo respondemos a los contenidos de otras personas y, en general, cuál es el sentido de responsabilidad que tenemos o percibimos con respecto a otras personas en Internet. Así que estas son 4 premisas. En primer lugar, tenemos que decir play nice, hay que jugar limpio, hay que jugar bien. Y esto es lo que Trey, una niña de 15 años, dijo. Yo creo que cuando estás hablando con alguien en Facebook, bueno, estás hablando con ellos como si hablases con ellos en persona. Y no dices que alguien es un imbécil simplemente porque estás detrás de un micrófono, no. Mucha gente utiliza también estos medios como un ataque, como un sistema de ataque, simplemente para atacar a la gente o acobardarles porque no son capaces de hacerlo en la vida real. Así que lo que Trey nos está diciendo es, claro, es algo muy contemporáneo, pero es decir, les estás hablando en Internet igual que les hablarías cara a cara. Trey dice que ella les trata en Internet igual que en una interacción en la vida real cara a cara. Hay que ser amable, ser respetuoso y hay que jugar limpio, jugar bien. Esa es la esencia. Así que esto es bastante prevalente. Muchos jóvenes nos dicen cosas parecidas a lo que dice Trey. Es decir, que sí que tienen una serie de inquietudes morales y están todos de acuerdo con que hay que jugar bien, sí, y que así es como van a tratar a los miembros de su familia, a sus amigos, a gente con quien interactúa no solamente online, sino también cara a cara. Y esto es interesante y que nos lleva a reflexionar, por ejemplo, en cómo ellos piensan y cómo se va a sentir la gente, por ejemplo, cuando ponemos una foto o algo. Antes de poner un contenido hay que pensar en cómo va a sentirse esa persona si pongo su foto. Estoy siendo respetuosa con ella, al mismo tiempo teniendo en cuenta que estas interacciones por Internet involucran a personas a quienes no conocemos directamente. Esta actitud, la de juega limpio, juega bien, no basta, no es suficiente para tener una participación ética dentro de estos contextos. No basta, claro, porque tenemos que darnos cuenta de que estamos en una comunidad y tenemos que pensar en las implicaciones de lo que decimos, no solamente sus implicaciones en una persona, sino en toda una comunidad. Así que, de nuevo, he aquí Trey que dice en esta ocasión: yo soy responsable con respecto a cualquier persona que utiliza Facebook o mi perfil. Si yo voy a decir algo ofensivo, va a afectar a todo el mundo. Es decir, Trey sí que piensa que tenemos que ser responsables y no solamente responsables con respecto a las personas más allegadas. No, su perspectiva reconoce que no solamente estamos entre amigos en Internet, sino que estamos en una comunidad mucho más amplia. Todo cuanto digamos o hagamos va a poder tener una influencia en esa comunidad mucho mayor, en miembros de toda esa comunidad que no conocemos. Y nuestras acciones y las cosas que hacemos, pero también lo que dejamos de hacer, va marcando normas, va sugiriendo qué es permisible y qué no lo es. Y eso también me parece muy importante, lo que hacemos y dejamos de hacer. El efecto ese amplio de nuestras acciones es algo muy importante en la era digital. Pero más allá de nuestro ejemplo de Trey, es cierto que muchos jóvenes no decían lo mismo. Más bien los jóvenes piensan sobre todo en sus amigos más cercanos, y no tanto en esa comunidad. Tienen un enfoque igual un poquito más centrado en sí mismos y no tienen ese enfoque tan amplio. Así que ahora se trata de plantearnos, ¿esto me va a generar problemas? ¿Me voy a meter en líos?
Y esta idea, la de meternos en líos, es muy importante. Claro, las cosas que vamos a postear van a hacer que puede que nos sancionen o que nos castiguen. Y esto también es muy importante, pero especialmente cuando preguntábamos a los jóvenes acerca de una situación en donde, por ejemplo, hubiese una relación con un profesor. Así que Daniel, de 13 años, decía, por ejemplo, nos dijo lo siguiente. Dice, participe quien participe, por ejemplo, en este grupo tendrá problemas. Alguien se lo dirá al profesor y todos ellos tendrán problemas. Así que es muy importante tener en cuenta que siempre va a poder haber un castigo. Y esta es una manera de pensar bastante habitual con respecto a las interacciones en Internet. Cuando posteo algo y algo es público, puede que se vuelva contra mí, puede que me haga daño, puede que vaya a tener consecuencias negativas para mí o para todos aquellos participantes que han posteado algo. Sí, ese concepto, esa inquietud es normal, ¿verdad? Pero el énfasis en las consecuencias personales muchas veces es lo que domina y en ocasiones era lo único que prevalecía en el pensamiento y eso dejaba poco espacio a asuntos o a inquietudes morales o éticas. Incluso más preocupante que esa actitud de decir voy a meterme en problemas era la actitud según la cual la gente dice eso no es más que Internet. Y ahora quisiera compartir con ustedes las ideas de John, que participa muchas veces en foros de Internet. He aquí lo que John, de 19 años, nos dice. La mayor parte del tiempo cuando la gente ve algo online, en Internet, su reacción principal es reírse. Reírse porque la mayor parte de las cosas en Internet son cosas que simplemente de las que te vas a reír. Te ríes de ellas, pero enseguida las olvidas y pasas a otra cosa. Y luego dice, en Internet cada persona se siente un 0,001% responsable. Dicen, bueno, total, en Internet pues no hay nada que se pueda hacer, yo no sé nada de esa persona, así que ¿qué más da? Me voy a quedar aquí simplemente observando, no tengo ninguna responsabilidad. Y está claro que muchas veces a la gente les interesan las cosas, pero se alejan, hay una sensación de distanciamiento. John lo que nos está queriendo decir es que esa distancia está ahí, es muy importante. Ese es un rasgo esencial en nuestras interacciones por Internet y, por consiguiente, eso reduce nuestra responsabilidad. Y también reduce el sentido de urgencia. Estamos lejos de los demás, total, no podemos hacer nada o muy poco para alterar el curso de las cosas. Y entonces somos observadores, simplemente nos interesa, pero estamos lejos. John está diciéndonos que él tiene una disposición de observador pasivo y él piensa que esa es la norma entre sus compañeros. Así que yo creo que lo que dice John es muy revelador, ¿verdad? He visto que, por ejemplo, esta actitud es bastante prevalente entre muchos adolescentes. Muchos nos dicen, las cosas de Internet no importan, no son reales, todo es una broma. Muchos adolescentes hablaban en esos términos. Bien, sigamos viendo lo que dicen los jóvenes. Yo he hablado con ellos de estas actitudes mentales porque, claro, son datos importantes que evidencian cómo consideran los jóvenes Internet y qué se puede decir o qué no. Y también me parece interesante ver estas citas porque, claro, cuando hablamos con los jóvenes no solamente acerca de lo que se postea y también cuando hablamos de la privacidad y de la intimidad de los demás, es muy interesante ver cómo consideran, por ejemplo, la autoría, la propiedad de las cosas, si se puede, por ejemplo, uno apropiar de los contenidos, qué se puede descargar o qué no se puede descargar. Todo eso me parecía muy interesante y eso es lo que vamos a ver ahora. Esos hallazgos dentro de nuestra investigación. Observamos que los jóvenes frecuentemente enmarcan sus decisiones en Internet
sí que las enmarcan en términos de consecuencias y actúan en términos de qué va a ocurrirme, qué me va a pasar a mí personalmente como resultado de haber, por ejemplo, posteado o subido esta fotografía o haber cogido este texto de Wikipedia que voy a utilizar en clase. ¿Me van a despedir del trabajo? ¿Me van a expulsar del colegio? ¿Cuáles van a ser las consecuencias negativas como resultado de esta fotografía o de este tuit? O por el contrario, va a haber recompensas, y esas recompensas son más importantes que los riesgos, porque a veces hay recompensas cuando ponemos contenidos que no son apropiados. A veces, porque claro, muchas veces tus colegas te van a alabar y para ti eso va a ser esa alabanza va a ser una recompensa. Bien, es natural y comprensible que los jóvenes estén pensando también en las consecuencias, como lo dijimos antes, y que se intenten proteger. Sí, claro que sí, porque es importante. Lo importante es que no utilicen contenidos que vayan a hacer daños ni a los demás ni a ellos. Sigamos abordándolo. También hemos intentado ver el pensamiento moral. Es decir, pensar en gente que conoces bien, tus amigos. Cuando hablamos, por ejemplo, de esa actitud de play nice, de que hay que jugar limpio, jugar bien, se trata de mostrar empatía y seguir esa regla de oro, la de que hay que jugar limpio y ser amable. Así que hemos estudiado distintos temas y muchas veces aparecía ese pensamiento moral. Los niños con los que hablábamos sí que consideraban que había que tener empatía con sus amigos e intentar anticipar cómo esas otras personas van a sentirse con los contenidos que están subiendo a Internet, ya sean fotografías o comentarios. Y esto nos pareció muy alentador, ¿verdad? Pero como he dicho antes, el pensamiento moral no basta, no nos basta a la hora de participar de una forma ética. Las cosas que compartimos van a tener un efecto no solamente en las personas cercanas, pero en una comunidad mayor. Y muchas veces no podremos anticipar las reacciones de esa comunidad más amplia. Por consiguiente, Internet requiere que desarrollemos una serie de disposiciones y capacidades específicas. Y por eso ahora quisiera hablar del pensamiento ético. Se trata de la capacidad de pensar en términos más abstractos acerca de los impactos, de ese impacto más amplio, a más largo plazo de mis decisiones. El impacto para ese grupo más amplio, para esa comunidad. Cuando Trey decía, claro, esto va a tener efecto en una comunidad. Eso está en el meollo. Y claro, tendríamos que hablar también de la distinción entre, hemos escrito distintos libros, hay distintas publicaciones, Truth, Beauty and Goodness, por ejemplo, y hay distintas publicaciones que hablan también de ese pensamiento moral y del pensamiento ético. Esa capacidad es muy importante, pero claro, Trey ya nos hablaba de una comunidad, aunque no todos los adolescentes piensan lo mismo. En nuestros estudios hemos visto también, nos encontramos, por ejemplo, con un joven que participa en juegos a gran escala, que también hablaba de ello, que hablaba del impacto de hacer trampas en esos juegos de carta, de lo que sea, donde están involucradas muchas personas de todo el mundo. Y hablaba de hacer trampas como un problema no solamente a nivel individual, sino como algo que va a poder tener un efecto en la economía global del juego, que va a destruir la integridad que está intentando aplicar también una gran comunidad de jugadores que intentan jugar de una forma ética. Hablamos con alguien que nos decía, hay, por ejemplo, también que corregir la información errónea en Wikipedia. Hay gente a quien, por ejemplo, le preocupa que nos tomemos la información de Wikipedia como una verdad absoluta, por ejemplo, también. Es decir, a pesar de estos ejemplos que les estoy dando, yo creo que el pensamiento ético es algo que todos los jóvenes con quienes hablábamos, sí, todos ellos mostraban que tenían capacidad de pensar éticamente, pero muchas veces priorizaban
otras formas de pensamiento. Sí, el pensamiento ético estaba ahí, tenían capacidad para aplicarlo, pero no era lo más habitual para ellos, el hecho de aplicarlo. Y esto nos llevaría a hablar de las disposiciones del pensamiento y de la psicología, la distinción entre tener la habilidad o la capacidad frente a después ser sensibles a las oportunidades para aplicarlo. Y si vamos a vernos inclinados a utilizar esas habilidades. Y por eso sí, la disposición del pensamiento. Hay una distinción entre tener una habilidad, la capacidad, ser sensible a las oportunidades para aplicarla y después sentirnos inclinados a implementarla, a ponerlo en práctica. Hablemos de ello. Casi todos los jóvenes, adolescentes con quienes hablábamos mostraban la capacidad, sí, de practicar ese pensamiento ético, pero no necesariamente sentían la inclinación a utilizarlo y aplicarlo. En Disconnected hablamos de que muchas veces los jóvenes, claro, de que muchas veces hay deficiencias a la hora de pensar. Muchas veces no tienen en cuenta que no bastan con tener la capacidad, sino que después hay que aplicarlo. Tenemos que ser alertas a esta dimensión ética de las situaciones online, porque, por ejemplo, si posteamos un vídeo en YouTube sin pensar en cómo va a poderlo interpretar o cómo va a poder ser mal interpretado por distintas personas, muchas veces no somos capaces de ver que las cosas que decimos en las redes sociales pueden contribuir a normas, afectar a personas que no conocemos. Todas estas cosas son muy importantes, todos estos puntos ciegos o ángulos muertos. En Disconnect vimos que muchos jóvenes sí que reconocían que les parecía importante el aspecto ético a la hora de las decisiones que tomaban en Internet, pero luego se desconectaban de todo ello porque tenían otras prioridades. Por ejemplo, cuando posteamos un comentario sarcástico o un comentario intencionadamente hiriente, puede que reconozcamos ese potencial de daño, pero después pensamos que no es tan importante porque nos parece que va también a ser divertido y entonces pensamos, es más importante que mi comentario, aunque haga daño a alguien, es divertido y merece la pena. Así que, considerando estas distinciones, estos puntos ciegos a veces se consideran como errores de sensitividad donde nos desconectamos de esas inclinaciones. Y esto es importante a la hora de inclinarnos hacia actuar de una forma o de otra. Si los jóvenes sienten que total no pueden hacer nada acerca de lo que ven en Internet, si piensan que total ellos no van a poder influir y que total pasarán a otra cosa, tal y como, por ejemplo, Jean lo articula, entonces, bueno, pues no van a tener esa inclinación a la hora de actuar y de hacer algo. Y esto es interesante y tendríamos que seguir hablando de esos puntos ciegos, de esos ángulos muertos. Por ejemplo, las cualidades de las tecnologías digitales. ¿Cuáles son? Claro, si hablamos de las cualidades, entre sus cualidades hay distancia entre nosotros y el texto, ¿verdad? Estamos protegidos además detrás de una pantalla y eso genera que haya más probabilidad de haber estos puntos ciegos o esos ángulos muertos. Luego también hemos hablado de que nuestros hábitos de conectividad, el hecho de que muchas veces nos movamos muy rápidamente, quizá puede que eso también esté contribuyendo a este tipo de puntos ciegos que hemos identificado. También existen normas en las redes sociales de los jóvenes o normas que existen en las redes de los adultos. Esas normas moldean también en nuestra mente qué se puede decir, qué es apropiado decir o no hacer. Hay que seguir esas normas. Pero algo también muy importante, una pieza importante de este puzzle, son los role models, los modelos de papeles y los mensajes que nos vienen de las personas a quienes seguimos. Y ahora hablaremos un poco ya de un público más adulto. Pero antes quisiera decir que algunos role models, algunos modelos para los jóvenes en la web son modelos incidentales, es decir, son modelos o son ejemplos que ven de adultos involucrados o teniendo ciertas conductas en Internet. Por ejemplo, ven a adultos que son racistas, ven a adultos
que hacen comentarios que son hirientes. Claro, los adultos están a veces actuando como mentores que están indicando actitudes erróneas. Pero claro, también tenemos modelos que son lo contrario, ¿verdad? Positivos. Podemos tener profesores y padres que son un modelo y un muy buen ejemplo. Claro que sí. Cuando hablamos con los adultos, con padres y profesores, y cuando también preguntamos a los jóvenes cuáles son los mensajes que vienen de los adultos, bueno, encontramos un par de cosas sorprendentes. Casi todos los adultos a los que entrevistamos nos hablaron de esos puntos ciegos también y de esos ángulos muertos, muchas veces con respecto a cómo ellos manejan ellos personalmente las redes sociales, se dan cuenta de que también ellos a veces tienen problemas y de que no hacen las cosas de todo el bien. Cuando nos centramos en los mensajes clave, hablaban de, los padres les dicen, tened cuidado con los extraños, son un riesgo. Y también enfatizaban las consecuencias potenciales de poner contenidos inadecuados en Internet. Es decir, hay un énfasis que dice, puedes tener problemas. Eso es lo que nos dicen los padres y los profesores. Ese es el mensaje que reciben de padres, de los adultos de sus vidas, que hay que tener cuidado. Conversaciones en torno a comunidad, amabilidad y ciudadanía, también sí, a veces lo mencionan los jóvenes, pero sí que, sobre todo, los mensajes están orientados hacia las consecuencias que van a poder sufrir. Así que, en general, en mi libro yo sí que cuento la historia de un vaso medio lleno, medio vacío. Hay muchos ejemplos de sensibilidad ética, claro que sí, pero también tenemos que resaltar qué nos falta. ¿Dónde están esos puntos de ceguera? ¿Dónde están esos puntos de desconexión? Y claro, la red e Internet demasiado frecuentemente es algo demasiado individual. Muchas veces somos demasiado miopes y solamente pensamos en nosotros mismos y nos falta esa visión más comunitaria. Así que eso es algo que tenemos que cambiar. Tenemos que ser más conscientes de nuestras acciones y tener en cuenta sus implicaciones. Bien, y veamos quizá cómo mejorar y ser más escrupulosos. Intentemos ver algunas pistas para conseguir esa conectividad más esmerada o más concienzuda, porque tenemos que ser conscientes de las implicaciones éticas de lo que ponemos en Internet. Implicaciones no solamente para personas que conocemos bien, pero también para desconocidos. Implicaciones para todas esas comunidades que están en Internet. Ser un ciudadano concienzudo implica que tenemos ciertas habilidades de pensamiento ético, pero al mismo tiempo también necesitamos tener una disposición ética. Tenemos que estar dispuestos o tenemos que sentir la inclinación a actuar de una forma ética. Así que en Disconnected también hablamos de 3 habilidades de pensamiento ético concretas. La primera sería la consideración de cómo, por ejemplo, un tuit va a poder ser interpretado por lectores distintos, claro, porque hay distintas identidades, distintas formas de ser. También hablo del pensamiento que tiene en cuenta las responsabilidades y los papeles. Considerar cómo esas fotos o esos tuits pueden tener un impacto en una comunidad, en una organización o en una empresa de la que seamos miembros. Y también el pensamiento de la comunidad es esencial, puesto que todos nuestros actos en Internet van a poder tener una repercusión comunitaria. Estas habilidades, estas formas de pensar son vitales. Tenemos que tener esa perspectiva compleja. Y claro, tenemos que tener esas habilidades, pero después tener la inclinación para llevarlas a la práctica, como he dicho antes. Y eso nos lleva a hablar de las disposiciones éticas. Y para mí las disposiciones éticas tienen distintos ingredientes. En primer lugar, tenemos que ser sensibles, alertas con respecto a los dilemas morales y éticos que vamos a poder generar con nuestros comentarios.
Algo que también puede ser esperanzador a la hora de cultivar esta sensibilidad moral es el hecho de lograr que los jóvenes sean capaces de ponerse en distintas situaciones. Una vez que sabemos cuáles son los dilemas, claro, también necesitamos tener esa motivación y esa inclinación para llevarlos a la práctica. Bien, si hablamos de la motivación o de la inclinación, esta dimensión es complicada, ¿verdad? Porque entronca con la identidad moral. Lo que sí que deberíamos es intentar pensar en que también eso va a ir dando forma a nuestros valores y a nuestra identidad moral. Y eso tiene que imperar en Internet. Y deberíamos alentar a los jóvenes a reflexionar con respecto a sus responsabilidades, a sus valores y que no los olviden. Pero esta disposición también requiere un sentido ético de eficacia. Es decir, tenemos que darnos cuenta o pensar de que sí que vamos a ser eficaces, de que podemos marcar una diferencia, de que no tenemos por qué ser simplemente pasivos. Podemos responder a las situaciones y ejercer una influencia, sobre todo cuando se trata de abordar aspectos éticos. Bien, hablemos pensamiento a través de dilemas. Bien, hablar de casos como los que ya he evocado, tan conocidos, pueden ayudarnos a ser conscientes, ¿verdad?, de nuestras acciones. Pero creo que también los jóvenes deberíamos conversar con ellos y hablar de las decisiones que tomamos todos los días y que ellos toman todos los días con respecto a qué poner en Internet. Y existen muchos recursos a nuestro alcance. Lon Berryson tiene un proyecto que se llama The Family Dinner Project, el proyecto de la cena familiar. Ahí da ejemplos de dilemas éticos que se pueden debatir en la mesa de la cena, ¿por qué no? Y eso me parece que puede ser muy útil, claro, con sus padres, hablarlo en casa. Y en este programa, pues se nos dan casos y ejemplos muy similares a situaciones de la vida diaria y de los dilemas a los que nos enfrentamos. Por ejemplo, se habla de la privacidad, de la intimidad y creo que son recursos interesantes. Reflexionar en torno a las responsabilidades. ¿Somos responsables ante quién cuando participamos en estas redes? Eso es muy importante, la responsabilidad. Y una herramienta útil es esta que ven aquí. Estos círculos que invitan a los jóvenes a pensar en cómo sus acciones van a tener implicaciones en distintas partes, en distintas personas. Y es una herramienta de pensamiento útil para que seamos conscientes de nuestras decisiones. Y sí, porque tenemos una responsabilidad que nos trasciende a nosotros, que es mucho más amplia. Y creo que eso es muy importante a la hora de ser menos egoístas y pensar más en los demás. Y esto está conectado también con el trabajo que nos lleva a decirnos cuál es tu universo de obligaciones. Los jóvenes se sienten obligados a hacer qué en distintas situaciones y también tenemos que cultivar una sensación según la cual sepamos que sí que podemos ser eficaces y hacer algo y cambiar situaciones que vemos en Internet, que podemos responsabilizarnos. ¿Y cómo hacerlo? Pues en primer lugar, podemos inspirar a los jóvenes llamándoles la atención con respecto a modelos positivos, ver a gente que hace algo cívico y que son un buen ejemplo, personas que sean sus modelos. Sí, que puedan ver ejemplos de ciudadanos cívicos y también podríamos invitar y alentar a los jóvenes a ser visionarios, que por ejemplo digan cómo responderíamos en esta situación o aquella, cómo darles herramientas, por ejemplo, para ser capaces para denunciar comportamientos racistas, en lugar de que simplemente piensen no pasa nada.
no podemos hacer nada por cambiarlo, no. Y por ello tenemos que explorar distintas vías para ser agentes activos y no pasivos, y para que se conviertan en agentes activos los adolescentes. Nuestro trabajo sugiere la importancia de encontrar distintas formas de apoyar ese pensamiento ético, y yo sugeriría 3 vías para apoyar estas habilidades éticas y estas disposiciones éticas que necesitamos en este mundo tan complejo, porque está claro que Internet ha cambiado nuestras vidas. Tenemos que pensar en los dilemas, reflexionar en las responsabilidades y explorar distintos pasos y acciones. Y yo creo que los padres y los profesores y muchos adultos que son claves en la vida de los adolescentes juegan un papel esencial. Por último, ya quisiera darles las gracias por haberme atendido y espero que si ahora tienen dudas, no duden en plantearlas aquí, online o después en los pasillos. Gracias.